Bienvenidos amigos a un día más de Lechuza. Bueno, un día más de Grammar. Mi nombre es Jocelyn y sin más preámbulo vamos a comenzar. Bueno, pichones, bienvenidos un día más. Estamos nuevamente en la sección de Grammar. Les recuerdo que acá en el canal tenemos 3 secciones distintas. La primera es esta, que vamos a estar hablando sobre reglas de gramática, cómo utilizar todos los elementos que componen una oración. También tenemos la parte de Funny Tips, en la cual hablamos de sonidos, de pronunciación. Y por último tenemos la sección de Real Situations, en la que materializamos todos los conocimientos que tenemos en estas 2 secciones, pero en situaciones reales, situaciones que nos pueden pasar a todos en distintas situaciones, valga la redundancia. Les recuerdo que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Lechuza ARG. ¿Por qué les menciono esto? Porque además de estas charlas que tenemos acá en YouTube, siempre subimos material interesante relacionado con todos estos contenidos al resto de las redes sociales. Entonces, si ustedes quieren tener un complemento, está perfecto para que nos busquen en Instagram y también en TikTok, en donde hacemos videos muy entretenidos tratando de transmitir justamente el contenido que damos acá, pero de una manera un poco más divertida. Bueno, ahora sí, entremos en materia. Hoy vamos a hablar de lo que son las comparaciones en inglés. Bien, entonces vamos a arrancar con lo que son las comparaciones en inglés. Y seguramente habrán escuchado comparative and superlative en lo que son clases de inglés. Y para arrancar a charlar sobre este tema tenemos que tener conciencia de que todo este contenido surge de los adjetivos. O sea, no existe una manera de hacer comparaciones sin tener adjetivos. Entonces vamos a charlar un poco antes de arrancar de qué van los adjetivos. Que los adjetivos son palabras que acompañan al sustantivo y le dan alguna característica, es decir, lo describen. Entonces, justamente partiendo desde el punto de que los adjetivos describen a los sustantivos, es donde comenzamos a hacer comparaciones. En inglés existen 2 maneras de hacer comparaciones. Una es comparando justamente un elemento contra otro elemento, destacándolo de manera positiva o negativa. Y también existe lo que son los superlative, que es destacar a un elemento o a un sustantivo de un grupo, ¿ok? Y hacerlo obviamente o positivo o negativo, pero vamos a destacarlo con respecto a un grupo. Entonces vamos a charlar primero de lo que son las comparaciones, ¿ok? Sin destacar a ninguno de los elementos. Recordemos que para comparar elementos, estos tienen que ser de la misma categoría. Por ejemplo, persona con persona o animal con animal, no podemos comparar, o sea, sí se pueden hacer comparaciones de categorías distintas, pero no podemos realmente entrar en comparar una pera con un auto con una persona con un animal, porque no tiene sentido. Generalmente hacemos comparaciones de elementos que se encuentran en el mismo nivel de categoría, ¿ok? Entonces, para lo que son comparaciones en la cual no destacamos a ninguno de los elementos, la estructura va a ser elemento 1 con nuestro verb to be, luego tenemos la palabrita as, el adjetivo, ¿ok? Sin agregarle ningún tipo de ajuste, nuevamente la palabra as y el segundo objeto. Por ejemplo, Victoria is as intelligent as me. Victoria is as intelligent as me. En esta oración estamos comparando a Victoria conmigo, ¿verdad? Y no estamos destacando a ninguna de las dos. Estamos describiendo que ambas tenemos el mismo nivel de inteligencia. Ninguna destaca sobre la otra. Entonces, Victoria is as intelligent as me. Nos encontramos en el mismo nivel y estamos haciendo una comparación de la característica de ser inteligente. Ese sería nuestro adjetivo. Un paréntesis. Recordemos que los adjetivos son palabras que pueden tener desde una sílaba o 2 o más de 2. Pueden ser adjetivos cortos
o adjetivos largos. Cuando nosotros estamos haciendo comparaciones en la cual no queremos destacar a ninguno de los objetos, repito, solamente vamos a colocar el adjetivo, sea corto o largo, y nada más. Voy a dar otro par de ejemplos y vamos después a arrancar con los otros tipos de comparaciones. Entonces tenemos, por ejemplo, my car is as expensive as my brother's. Mi auto es tan costoso como el de mi hermano. My car is as expensive as my brother's. El segundo caso de comparación es cuando destacamos a un objeto sobre otro objeto. En este caso sí es importante tomar en cuenta la longitud del adjetivo. Si es de 1 o 2 sílabas, lo vamos a considerar un adjetivo corto, y si tiene más de 2 sílabas, lo vamos a considerar un adjetivo largo. Para destacar un objeto sobre otro, en este tipo de comparación, lo podemos hacer de dos maneras. Una que es positiva, es decir, vamos a entender como una virtud, digamos, el hecho de destacarlo de forma positiva, y vamos a ver el tema de la parte negativa como una desventaja, digamos. Vamos a ver cómo se construyen este tipo de comparaciones. Entonces, la forma de hacer este tipo de comparaciones es nuevamente utilizamos el verb to be, miramos si el adjetivo es de los cortos y le vamos a agregar una ER al final, y luego antes de hablar del objeto 2 vamos a colocar la palabra than. Por ejemplo, I am older than Victoria. I am older than Victoria. Yo soy mayor que Victoria. Entonces acá estoy hablando de que yo me encuentro en una categoría o en un estado un poco más alto en términos de edad que Victoria. Entonces yo estoy destacando, no para algo que me haga sentir muy orgulloso porque soy más vieja, pero estoy destacando sobre lo que es Victoria. Entonces tenemos dos objetos o dos nouns que somos Victoria y yo. Tenemos un adjetivo corto que va a ser old, y le vamos a agregar ER para que esa idea de que yo soy más se pueda apreciar, y luego tenemos la palabra than, que es lo que me da la relación a Victoria. Entonces sería I am older than Victoria. Vamos a ver cómo funcionan las comparaciones en el caso de los adjetivos largos. Sería entonces, tenemos again our verb to be, tenemos de nuevo nuestro verbo to be, luego tenemos la palabra more, ¿okay? Antes de lo que es el adjetivo. Veamos entonces cómo funcionan este tipo de oraciones con los adjetivos largos. Tenemos entonces nuestro verb to be, luego vamos a añadir la palabra more, luego vamos a colocar nuestro adjetivo largo completo sin ningún tipo de ajuste, y antes de colocar el objeto 2 vamos de nuevo a conservar lo que es la palabra than. Entonces quedaría algo como my cell phone is more expensive than yours. ¿Okay? Mi celular es más costoso que el tuyo. Entonces, en términos de objetos, tenemos ambos se encuentran en el mismo nivel. Estoy destacando a mi celular por encima del tuyo, nuestro adjetivo es largo, y entonces tenemos la palabra more que destaca a uno sobre otro, y el than que acompaña esta idea. Quedaría de nuevo la oración my cell phone is more expensive than yours. Vamos ahora a ver cómo funcionan las comparaciones de forma negativa. ¿Okay? En el mismo caso vamos a tener dos objetos de la misma categoría. Lo único es que en este caso no vamos a necesitar distinguir los adjetivos cortos de los largos. Simplemente en ambos casos vamos a, de nuevo, usar nuestro verb to be. Vamos a usar la palabra less, ¿okay? Luego vamos a poner el adjetivo, bien sea corto o largo, sin ningún ajuste. Y luego vamos a continuar con la palabra than. Por ejemplo, Victoria is less old than me. Victoria es menos vieja que yo. So, Victoria is less old than me. Tenemos less
old, que es un adjetivo corto, pero no tenemos que hacerle nada porque ya les indica lo que queremos. Y than me es para continuar con la idea de que ella tiene una característica menos que yo, en el sentido de que es menor que yo. Después, con lo que sería, por ejemplo, un adjetivo largo, vamos a ver el caso de my car is less expensive than my brother's. Era totalmente el caso contrario a la oración anterior. En este caso, mi auto es menos caro o costoso que el de mi hermano. So, my car is less expensive than my brother's. Entonces, less, adjetivo corto o largo, no tiene ninguna influencia, ninguna necesidad de ajuste. Y luego than, y el objeto, dos, por supuesto. Entonces, esos fueron los casos en los que comparamos un objeto versus otro objeto de la misma categoría. Vamos ahora a entrar en lo que son los superlatives. Como dije anteriormente, en esta situación vamos a comparar un objeto con el resto de un grupo o categoría, es decir, un colectivo. Entonces, esto también lo podemos hacer de manera positiva o de manera negativa. Vamos a comenzar con lo que es la forma positiva. En esta situación también vamos a tener que tomar en cuenta la longitud de los adjetivos. Como bien dije al principio, si tiene 2 o menos sílabas va a ser un adjetivo corto, y si tiene más de 2 sílabas va a ser un adjetivo largo. ¿Okay? En el caso de que sea un adjetivo corto, vamos de nuevo a utilizar entonces la estructura de hacer objeto 1, verbo to be, por supuesto, artículo definido the. Si es el adjetivo corto, vamos a agregar la terminación EST, y puede ser que tenga un complemento a la oración, y en ese caso puede ser of the group, of the world, of the country, whatever. ¿Okay? A veces se da más información, a veces simplemente no se da. Entonces lo que tenemos que respetar es el artículo definido the y la terminación EST. Entonces, un ejemplo sería Victoria is the youngest. Victoria is the youngest. Que Victoria es la más joven. Acá, entre las dos, ella es menor que yo. Entonces, en ese caso, obviamente soy yo sola, pero si hubiesen más personas aquí que tengan mi edad, entonces ella va a ser la menor del grupo. Entonces, she would be the youngest of the group. ¿Ok? Ahora, en el caso de que sea un adjetivo largo, es decir, que tenga más de 2 sílabas, vamos a seguir la siguiente estructura. Nuevamente, objeto 1, artículo definido, vamos a agregar la palabra must. ¿Okay? Luego el adjetivo completo, y si conviene algún complemento lo agregamos, y si no, pues está perfecto. Un ejemplo de este tipo de comparación sería You are the most incredible person I've ever met. You are the most incredible person I've ever met. Es la persona más increíble que he conocido en mi vida, por ejemplo. Entonces, en este caso, yo te estoy destacando a ti sobre todas las personas que yo he conocido. Entonces, tú como individuo estás siendo comparado con un colectivo y estás siendo destacado de ese grupo. Eres lo más. Okay? You are the best person I've ever known, or you are the most incredible, you are the most incredible person I've ever met. Dije best porque me traicionó el subconsciente, pero realmente esto me lleva a un dato súper importante, y es que en inglés existen adjetivos que son irregulares. Como ya ustedes saben, el inglés es así, es irregular, él es medio rebelde, a veces sigue normas, a veces amanece con el pie izquierdo y dice, hoy quiero que esto sea irregular. Pues justamente los adjetivos no son la excepción. Entonces, en el caso, por ejemplo, de palabras como good, bad and far, estos adjetivos son irregulares. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vamos a hacer las comparaciones, no van a seguir la regla de siempre, de las que yo les vengo hablando en este video. Por ejemplo, si quiero hacer una comparación y como good es un adjetivo corto, no voy a hacer la norma general. Es decir, no voy a decir, por ejemplo, my cell phone is gooder than yours, que sería lo que veníamos hablando, or my cell phone is better than yours, porque son irregulares. En este caso, las formas de estos tres en particular van a ser good, es el adjetivo común, better
es el adjetivo comparativo, and the best es el adjetivo superlativo. En el caso de bad, el comparativo sería worse y el superlativo sería worst. En el caso de far, el comparativo sería farther y en el caso del superlativo sería farthest. Hay alguna listita bastante corta, no son muchos los adjetivos irregulares, pero bueno, la única manera, como les dije en el caso de los verbos, es aprendernos estas palabritas de memoria, porque no hay otra fórmula, ¿okay? Los irregulares son así. También podemos hacer este tipo de comparación superlativa de manera negativa. Para esto vamos a necesitar la palabra the least, okay, the least, y vamos a agregar el adjetivo, bien sea corto o largo, no va a tener una influencia en la construcción de esta idea, y vamos a directamente ponerlo sin ningún ajuste. Estas dos oraciones que voy a usar por ejemplo realmente no son una realidad. Bueno, la segunda no es una realidad, la primera sí, pero no es como muy común de escuchar, porque realmente uno no hace una oración superlativa de forma negativa, casi siempre lo hacemos de forma positiva. Pero vamos a ver el ejemplo porque puede pasar. Canada is the least hot country in the world, for example. Canada is the least hot country. Okay? Canadá es el país menos caliente de este lado, por ejemplo, del globo. Entonces, realmente nadie dice como que esa oración, ¿ok? Eso de Canadá es el país menos caliente, no, decimos Canadá es el más frío directamente. Pero bueno, es una posibilidad que se pueda decir, entonces vamos a estar conscientes de que esa construcción es posible. Y el otro ejemplo, ese fue un ejemplo con un adjetivo corto. Vamos a ver uno con un adjetivo largo que digo no es una realidad, pero vamos a ver el ejemplo. Ya que estamos hablando de Canadá, sería Canada is the least attractive country to me. Canada is the least Canada is the least attractive. El ejemplo sería Canada is the least attractive country to me. Canada is the least attractive country to me. Canadá es el país menos atractivo para mí. Como dije, no es verdad, pero es para ver el ejemplo. Entonces, como les digo, uno no va muy comúnmente diciendo lo que menos es de algo, sino lo que más, pero como es parte de la gramática y de las posibilidades que podemos tener, lo vamos a estudiar. Entonces, nada, realmente lo que tenemos que hacer para este tipo de situaciones es aprendernos los adjetivos, aprender a diferenciar si son largos o cortos y ver cuál es nuestro propósito para hacer comparaciones. Recordar siempre que nosotros hacemos comparaciones con objetos que generalmente corresponden a la misma categoría, como dije al principio, y siempre tratemos de destacar lo mejor, por supuesto. Recuerden que pueden dejarnos todas sus consultas acá abajo del videito. Recuerden que a aquellas personas que no se han suscrito a nuestro canal, esto nos ayuda muchísimo a seguir subiendo videos. Véanlo como una recompensa, porque esto es conocimiento. El conocimiento siempre va a ser algo muy positivo y la única manera que nosotros sepamos que estamos llegando a ustedes de esta manera es que nos regalen esa suscripción, un me gusta y nada, comentarios para siguientes videos. Les agradecemos por siempre estar atentos y bueno, recuerden, mi nombre es Jocelyn y esto fue un día más de Let's Choose.